Hola, en este video te enseñamos cómo hacer un bebé dormido. Para hacer la cara utilizamos un molde de silicona que pueden encontrar en nuestra tienda kaomishop.com, cuyo código es CB-30. Tomamos 46 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Formamos una pequeña punta de esta manera. Luego alargamos un poco esta pieza. Espolvoreamos un poco de maicena sobre el molde para evitar que la masa se pegue. Ubicamos la nariz en el molde y colocamos la punta en este lugar. Hacemos presión en el área del mentón y terminamos cubriendo el molde. Para retirar la cara del molde introducimos una brocheta de esta manera. Abrimos un poco el molde para que se despegue, lo colocamos al revés y tiramos hacia abajo. Finalmente retiramos la brocheta. Así es como debe quedarte al final. Lo dejamos secar por un par de horas sobre la mesa de trabajo. Para el cuerpo tomamos 90 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos dejando más volumen en la parte inferior del cuerpo. Lo dejamos secar por una hora sobre la mesa de trabajo. Para el polo estiramos 20 gramos de pasta de goma con un rodillo. Luego cortamos una figura rectangular. Debemos probar si está bien el tamaño. Para cubrir el cuerpo utilizamos un pegamento que está hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Con una herramienta marcamos el borde inferior del polo. Para cada pierna utilizamos 12 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue en las manos. Luego alargamos esta pieza de la siguiente manera. Debe de tener un poco de volumen en un extremo para poder formar el pie. Doblamos la pieza a esta altura para formar la rodilla. Luego formamos el pie. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Debemos probar si encaja bien. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pierna. Para unir las piernas al cuerpo utilizamos partes de un mondadiente. El pegamento está hecho con pasta de goma del color de la piel con unas gotas de agua.
Para terminar la cabeza utilizamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Aplanamos de un lado formando una media esfera. Ponemos pegamento en este lugar y juntamos ambas piezas. Estiramos un poco para cubrir la parte posterior del cuello. Debemos marcar bien la silueta del cuello y la nuca. Para evitar que esta pieza se deforme, la dejamos secar por lo menos 3 horas sobre maicena. Para la almohada tomamos 28 gramos de pasta de goma, la alargamos un poco y aplanamos. Luego formamos una punta en cada esquina. Así debe quedarte al final. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos. Luego probamos si encaja bien. Formamos una cavidad en la almohada para que pueda encajar la cabeza. Para que la cabeza encaje con el cuerpo debemos cortar el cuello en forma diagonal. Para el gorro estiramos 20 gramos de pasta de goma y cortamos un círculo de 6 centímetros de diámetro. Ponemos pegamento en la parte superior de la cabeza y colocamos el gorro. Poco a poco estiramos el gorro hasta cubrir la parte posterior de la cabeza. Estiramos un poco de pasta de goma hasta formar una tira larga, luego la aplanamos con un rodillo. Luego cortamos los bordes con un cortapisa. Ponemos pegamento en el borde del gorro y colocamos la tira en este lugar. La masa que sobra la cortamos. Con una herramienta de corte marcamos el borde del gorro. Formamos una pequeña bola de pasta de goma y la pegamos en la parte superior del gorro. Le hacemos algunas marcas con una herramienta de corte. Para unir la cabeza con el cuerpo utilizamos una brocheta humedecida con pegamento. Marcamos el lugar donde irá colocada la cabeza y hacemos un orificio con otra brocheta para que pueda entrar más fácil. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la cabeza. Una vez colocada la cabeza, colocamos la almohada debajo de ella para que mantenga esa posición. Para el borde del cuello estiramos un poco de pasta de goma y cortamos una tira larga. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento y colocamos la tira en este lugar. Para cada brazo necesitamos 7 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola.
Lo alargamos dejando volumen en un extremo para poder formar la mano. Aplanamos la mano y doblamos la pieza para formar la articulación del codo. Con un bisturí marcamos los dedos empezando con el pulgar. Con una herramienta marcamos en este lugar. Para la manga estiramos un poco de pasta de goma y cortamos de un lado. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento en la parte superior del brazo y lo cubrimos. La masa que sobra la cortamos con una tijera. Con una herramienta marcamos el borde inferior. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Para unir los brazos al cuerpo utilizamos partes de un mondadiente humedecidas con pegamento. Ponemos pegamento en cada brazo y los colocamos en sus respectivos lugares. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel y un pincel delgado. Bueno, eso sería todo y espero que el video te sea de ayuda. Recuerda que con este molde también puedes hacer diferentes modelos de bebés dormidos. Si te gustó este tutorial no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.